Hola, bienvenidos y bienvenidas al taller Seguros Seguras Online. Hacemos frente a las violencias de género digitales. Mi nombre es María Cano, soy trabajadora social, mediadora familiar y técnica en UNAF con más de 15 años de experiencia en el trabajo con familias y menores. La Unión de Asociaciones Familiares, UNAF, es una organización sin ánimo de lucro, de utilidad pública y de ámbito estatal. Somos una red de 23 entidades que luchan desde hace más de 35 años por promover el bienestar de las familias en toda su diversidad y luchar por sus derechos. Además, en UNAF tenemos proyectos en los que abordamos diferentes ámbitos: diversidad familiar, familias reconstituidas, infancia y adolescencia, mediación, educación sexual y violencia de género, y lo hacemos a través de la incidencia política, la atención directa y gratuita a las familias, la formación a profesionales y familias, la sensibilización, la investigación o el trabajo en red. En este taller vamos a aprender a proteger a nuestros hijos e hijas de las violencias de género digitales y actuar ante ellas. Está financiado con los fondos recibidos en la Comunidad de Madrid del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. ¿A qué llamamos violencia de género digital? A todas esas conductas de violencia de género que se ejercen a través de las nuevas tecnologías, las redes sociales o Internet. Esta nueva forma de ejercer violencia de género particularmente está afectando a colectivos vulnerables como el de la adolescencia. ¿Y cómo podemos detectar esa violencia de género digital? Vamos a diferenciar entre señales que podemos ver en la víctima y señales que podemos ver en la persona que agrede. En el caso de la víctima podemos detectar estados de tristeza sin causa aparente, nerviosismo, ansiedad, signos de llorar con frecuencia, que reciba llamadas o mensajes al móvil que le generen nerviosismo o miedo, cambiar bruscamente de humor cuando mira el móvil, el correo electrónico, las redes sociales. Otra señal es que oculte lo que está haciendo con el móvil, no quiera que nadie lo mire. Y en el caso de que alguien le mire el móvil, muestra mucho enfado, mucha ira, mostrar miedo en general a conectarse, bien en internet, coger el móvil y demás. Una señal muy importante es ver cómo poco a poco va perdiendo su autoestima e incluso ese miedo a salir de casa. Normalmente todo esto va acompañado de alteraciones en el sueño e incluso en la alimentación. Señales también de dolor constantemente, dolor de cabeza, de estómago sin causa justificada. En relación con la persona que agrede, ¿qué señales podemos detectar? Pues por un lado, que oculta siempre lo que está haciendo con el móvil o la tablet o el ordenador y muestra bastante ira si alguien toca sus dispositivos. En general, muestra ausencia de empatía frente al dolor y el sufrimiento de las demás personas. Puedes observar cómo esa persona, cuando utiliza sus dispositivos, tiene un comportamiento violento, usa insultos, comentarios ofensivos. Otra señal es que la persona que agrede suele decir mentiras, engañar, amenazar, cuando no logra lo que desea. Necesidad de control y posesión en las relaciones, asumiendo la desigualdad de poder en ellas. Otra cosa que como padres y madres podemos observar puede ser que nuestro hijo prefiera estar con su dispositivo antes que salir con sus amigos. Otra señal que podemos detectar es que tiene abiertas muchas cuentas con nombres falsos en diferentes tipos de redes sociales. Ahora que ya sabemos lo que es la violencia de género digital, hemos visto un poco cómo detectarla en los diferentes perfiles, vamos a ver algunos ejemplos de esas violencias de género digital. Sextorsión. Chantaje o presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas de difundir material íntimo de esta persona y obtener algún tipo de beneficio. Ciberhostigamiento. Ataque constante por parte de una o varias personas con el fin de humillar y generar angustia, miedo, mediante comentarios ofensivos o directamente amenazando. Shaming o humillación pública. Cuando se comparte información sensible como imágenes o vídeos íntimos sin el consentimiento de la persona afectada. Flamear. Mensajes ofensivos que lo que pretenden es generar un ambiente hostil con el objetivo de que esa persona abandone los espacios online. Ciberexhibicionismo. Básicamente envío de imágenes sexuales no solicitadas. Por ejemplo, enviar fotos de genitales masculinos sin consentimiento a mujeres, adolescentes o niñas. Cuando hablamos de suplantación o robo de identidad, hablamos de crear un perfil falso, usurpando la identidad de la víctima para generar información fraudulenta sobre ella, enviar mensajes ofensivos en nombre de ella. Tracking, vigilancia, monitorización o seguimiento. Básicamente, rastrear, vigilar y seguir todos los comportamientos y actividades que realiza la víctima. Doxing,
extraer y hacer pública información personal no autorizada con el fin de extorsionar, vengarse o directamente intimidar a la persona. Sexting, que creo que es uno de los conceptos que a lo mejor más nos puede sonar, es distribuir en Internet o redes sociales imágenes o vídeos con contenido sexual, ya sea real o sea falso, de una persona sin su consentimiento. Cuando trabajo estos temas en aulas con chicos y chicas, hacemos mucho hincapié en el tema del consentimiento y de que estamos hablando de un delito. ¿Qué pautas podemos tener en cuenta y transmitirle a nuestros hijos e hijas para protegerse de esta violencia de género digital? Vais a ver que muchas son de sentido común, pero os animo a que lo habléis con vuestros hijos e hijas porque cuando lo trabajo en aula, insisto, os sorprendería ver con la normalidad que a lo mejor te comentan algunos comportamientos. Por ejemplo, una de las primeras pautas para protegernos de esto y de muchas otras cosas es el hecho de no compartir los dispositivos, ¿no? De no compartir todo el rato el móvil con los amigos, el ordenador, la tablet con mucha naturalidad. Pero sí que tenemos que transmitirles los riesgos que eso puede tener. Otra pauta importante para protegernos sería el usar contraseñas complejas, que no sean nuestro nombre y apellido y un número, y eso lo tengo en todos los dispositivos, en todas las redes sociales, en mi correo, y es la única contraseña que uso. Intentar tener varias contraseñas y que sea lo más compleja posible. Y lo que siempre le digo a los chicos y las chicas, porque todos me dicen que claro, que como no se acuerdan, pues tienen todas sus contraseñas puestas en notas en el móvil. Y claro, le intento transmitir lo peligroso de eso. Es como si yo tuviera pues mi PIN del banco puesto aquí o lo llevara escrito en un cuaderno, ¿no? Es lo que le intento transmitir para que vean que al final todas esas contraseñas no dejan de ser su intimidad. Yo les explico, es como si dejarais entrar a cualquiera a vuestra casa, a vuestra habitación. Entonces, pues bueno, que vean los riesgos y la importancia de que cuiden y protejan toda esa información. Por otro lado, otra pauta sería el no poner datos personales en los perfiles de redes sociales ni en las aplicaciones. Y si tenemos redes sociales, intentar ponerlo en modo privado. Por supuesto, cuidar lo que se publica en Internet sobre nuestra vida privada. Algo que también trabajo con ellos es que antes de subir una foto, subir un vídeo, pensemos si estamos seguros o si es a lo mejor un contenido del que el día de mañana me pueda arrepentir. No mantener contacto con personas desconocidas, ya sea en redes sociales o en juegos online, y si es una persona que insiste todo el rato, dejar claro a nuestros hijos e hijas que tienen que informarnos para tomar medidas. Bloquear a todas las personas que te hagan sentir mal. Tenemos que darle a nuestros hijos e hijas las herramientas para que se sientan seguros y seguras de poder bloquear a esos perfiles de personas que no le hacen sentir bien ese ratito que están en Internet. No aceptar regalos ni premios de desconocidos. Si me voy a descargar aplicaciones, intentar que sean en lugares oficiales y no pinchar en enlaces raros que no sabemos muy bien lo que es. Antes de compartir cualquier cosa sobre otra persona, pedir su consentimiento. Esto es algo que ellos tienen muy normalizado y sí que es cierto que tenemos que sentarnos y hablar con ellos y ellas y que vean la importancia de que no puedo subir una foto con una persona sin saber si esta persona quiere salir o no. Y la última pauta que me parece súper importante es que si algo te incomoda, que puedan hablarlo con alguna persona adulta para poder tomar ciertas medidas, además del alivio que genera el poder compartirlo. Hecho ya todo este repaso por las violencias de género digital, ahora viene la pregunta de qué hacemos como papás, como mamás, qué herramientas tengo, qué competencias parentales tengo que tener en cuenta, tengo que desarrollar si igual no las tengo muy desarrolladas. Me gusta mucho hablar sobre competencias parentales en estos temas porque es la base. Muchas veces cuando trabajo con familias y me cuentan ciertos problemas, ciertas conductas que se repiten en el tiempo, si nos ponemos a trabajar, vemos que hay que dar como 5 pasos atrás y ver cuál es la base de eso. Y la base de eso es tener unas buenas competencias parentales y saber desarrollarlas, en el caso de no tenerla, pero sobre todo el saber cómo aplicarlas. Estrategias de educación emocional. Súper importante que en casa se hablen de las emociones. Si en casa no se habla de las emociones, es difícil que mi hijo o mi hija, cuando llegue a un centro educativo, cuando llegue al cole, al instituto, sepa identificar sus emociones, sepa hablar de sus emociones y no digamos ya identificar la de los demás. En casa se tiene que hablar de las emociones y no solo estar preguntando, sino también compartir nosotros las emociones. Cuando son pequeños, cuando son pequeñitos, pequeñitas, sí que estamos muy acostumbrados a decir, ay, estás triste, estás enfadado. Es como que sí que le ponemos nombre,
Pero a lo largo de su etapa vital se nos olvida, lo damos por hecho, entendemos que ya lo tiene interiorizado y no siempre es así. Con mi hijo o mi hija adolescente también tengo que ponerle nombre a las emociones y también tengo que dar esa validación a las emociones, que se sienta visto. Es súper importante que si mi hijo me está contando algo enfadado, que yo entienda a él, entiendo que estás enfadado. Hay que ir poniéndole nombre siempre. Otra estrategia para ese acompañamiento emocional es animarle a que resuelva sus propios conflictos en la medida de lo posible. No olvidemos que en la etapa de la adolescencia nuestros hijos y nuestras hijas nos siguen necesitando, pero nos necesitan de otra manera, un pasito más atrás. Entonces tengo que animarle a que resuelva sus propios conflictos y vaya desarrollando esas herramientas tanto de resolución de conflicto como de negociación. Súper importante entender que somos su ejemplo, somos su referente. Es mucho más importante lo que hacemos que lo que decimos. Con lo que tiene que ser coherente lo que digo con lo que hago, pero es que además tengo que ser ese referente en relación al respeto hacia las otras personas, en relación a la escucha activa. Yo no puedo pedirle a mi hijo o mi hija que ponga en práctica siempre la escucha activa si no lo ha visto en mí, con lo que yo tengo que ser ese referente de respeto, escucha activa, para que mi hijo o mi hija el día de mañana sea ese patrón el que repita. Tenemos que valorar el esfuerzo, no solo el resultado. Y cuando hablo del esfuerzo, es cierto que a nivel curricular se ve como muy claro esta idea, pero me gusta poner otro ejemplo que no tenga nada que ver con lo educativo, como por ejemplo, pues si yo sé que mi hijo es muy impulsivo y que cada vez que discutimos pues grita, pega portazos, el día que por lo que sea ha respirado, no ha gritado y se ha ido a su habitación, tengo que valorar ese esfuerzo, tengo que decirle a mi hijo, oye, te he visto este esfuerzo que estás haciendo, he visto que has respirado y hoy no me has gritado. Eso es importante. ¿Qué mensaje se lleva mi hijo? Por un lado, mi esfuerzo lo está viendo y por otro, pues le animo a seguir haciéndolo. Tenemos que enseñarles a ver los errores como una oportunidad de aprendizaje. Al final son parte de la vida y tenemos que mostrar pues esa seguridad y confianza a pesar de cometer errores. Y por último, es importante reflexionar con ellos las consecuencias de todas las cosas que hacen o que dicen, consecuencias a corto, medio y largo plazo. Pero reflexionar con ellos de, oye, de seguir así, posiblemente va a pasar esto, esto y esto. No podemos dar por hecho que mi hijo solo va a hacer ese trabajo, tengo que acompañarle. Autoestima. Súper importante desarrollarla en mis hijos y mis hijas, no solo para evitar todo esto que hemos estado viendo hasta ahora de la violencia de género digital, sino en general para que tenga un buen desarrollo. Lo primero es ser un buen ejemplo y como hemos dicho antes, es más importante lo que hago que todo lo que digo. No importa que yo a mi hijo o a mi hija le esté diciendo constantemente y validando lo importante que es, lo bonito que es y lo perfecto que es y que se tiene que querer, intentando inculcar ese amor propio. Si luego mi hijo me ve todo el rato hablándome mal en el espejo o hablando mal de las otras personas o dándole importancia, por ejemplo, en este caso, al físico. Es importante que seamos un buen ejemplo, que validemos totalmente las cosas que sentimos y hacemos. Como hemos dicho antes, para desarrollar esa autoestima es importante dar importancia al esfuerzo, a ese esfuerzo, a esos pequeños cambios, no al resultado. Si yo sé que a mi hijo le cuesta muchísimo las matemáticas, pero sé que se ha esforzado, eso es lo que tengo que ver. No poner el foco en, ha suspendido, bueno, el próximo día lo haremos mejor, estudiaremos más y aunque intentemos suavizarlo, pero hemos puesto el foco en el suspenso. Intentar poner el foco en todo ese esfuerzo de no pasa nada, bueno, has sacado esta nota, pero es cierto que te has esforzado un montón, has ido a tutoría, te he visto que has hecho esquemas, te he visto dedicarle tiempo. Es importantísimo que nuestros hijos y nuestras hijas se sientan vistos. Nuestros hijos van a cometer errores porque es lo normal y lo natural y tenemos que pensar que si vamos a hablar con ellos sobre eso, intentar criticar o hablar sobre el error puntual, no sobre la persona en general. Y por supuesto aceptar que nuestros hijos e hijas son como son, tienen sus defectos y sus virtudes como todos. Otra competencia parental sería la asertividad. Volvemos a lo mismo, importante cuidar nuestra salud emocional. Tenemos que ser un referente, no podemos olvidar que tenemos ahí como ese título grande de referente. El otro día en un taller hablaba con un papá y me decía la importancia de cuidar al cuidador. En este caso es importante que nosotros tengamos
una buena salud mental, porque si no va a ser difícil gestionar la salud mental de nuestros hijos y nuestras hijas y ser un buen referente. Por otro lado, intentar en la medida de lo posible, y sé que esto es difícil y que es muy fácil decirlo, pero tenemos que intentar mantener la calma. Y cuando digo mantener la calma, está claro que somos humanos y no siempre es posible. ¿Qué pasa si yo veo que estoy a punto de perder los nervios? Vale, me intento autorregular y si no puedo, a mi hijo o a mi hija, con total confianza, perdona un momento, ahora mismo no puedo hablar, estoy muy enfadada o muy triste, con lo que ponemos nombre a la emoción, pero además me separo un momento, respiro, a lo mejor necesito un rato, un día, no pasa nada, pero intentar hablar siempre desde la calma. Si yo estoy gritando y alterada, difícilmente el reflejo de la otra persona va a estar calmado, con lo que la conversación va a ir subiendo de tono y seguramente no se llega a nada. Para desarrollar esa asertividad es importante que se sienta comprendido, que se sienta comprendida. No podemos dar por hecho que él está viendo que yo entiendo las cosas. No, a todos nos gusta sentirnos vistos cuando estamos hablando. Y el mensaje llega diferente si mi hija me está contando algo y yo le digo, entiendo perfectamente que esa situación te haya enfadado. Es el darle esa devolución. Se sienten escuchados por un lado y se sienten comprendidos. Eso va a ayudar a la comunicación. Cuidar el momento y el lugar en el que se habla. No siempre es buen momento. Si yo estoy viendo que mi hija está triste últimamente, la veo rara cuando sale del instituto y justo la recojo del instituto de un examen, se monta en el coche y yo le estoy preguntando, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? ¿Algo te pasa? ¿Te noto triste? Quizá no es el momento y no es el sitio. Entonces tenemos que cuidar esos pequeños detalles. Y en relación con cuidar los detalles, tenemos que tener cuidado y coherencia con la comunicación verbal y no verbal. Las normas y los límites, algo súper importante y que es a veces lo que más nos cuesta. Recordar que las normas sirven para regular y controlar la parte emocional. Además de dar una estructura y seguridad, también nos ayuda a generar también ese autocontrol, a desarrollar su autocontrol para que el día de mañana, en otros aspectos, en otros ámbitos, también puedan regularse y entender que en la vida hay ciertas normas y límites que tenemos que cumplir. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer normas y límites en casa? Lo primero es tener claro la diferencia entre norma y límite. Los límites son líneas rojas que no se van a pasar en ningún caso, no son flexibles, como por ejemplo no usar violencia o no insultarse. Esos son líneas rojas que en ningún caso van a ser flexibles, no hay excepciones. Sin embargo, la norma es ese comportamiento que queremos para convivir mejor. Lo ideal para poner normas, yo siempre les digo a las familias que es, por un lado, que los adultos primero se sienten, los adultos de la casa primero se sienten, hablen sobre las normas importantes. Es importante que no pongamos 200 normas, tenemos que intentar priorizar. Habrá normas que unas familias ya las tengan interiorizadas, con lo que a lo mejor no hay que reforzarlas. Tenemos que revisar nuestra estructura familiar, ver dónde está fallando o qué cositas podemos mejorar e intentar poner 4 o 5 normas que se irán analizando, se irán revisando y se irán cambiando a lo largo del tiempo. Pero tener claro que 4 o 5 normas ahora mismo nos pueden ayudar a tener una mejor convivencia. Una vez que los adultos tengan claras las normas importantes que hay que poner en casa, nos sentamos con nuestros hijos, nuestras hijas, para razonarlas. Es importante que ellos se sientan parte de este proceso. No se trata de que un adulto le diga, estas son las cosas que hay que hacer en casa y todo esto tú tienes que cambiar para que nuestra convivencia vaya mejor. Tenemos que intentar sentir todo este proceso como parte de toda la familia. Ya hemos dicho que las normas deben de ser pocas. Importante también que sean claras y sencillas. Las formulamos de forma positiva, es decir, el comportamiento que queremos obtener. Como hemos dicho, es importante razonarlas y hablarlas y compartirlas con nuestros hijos e hijas, porque muchas veces me ha pasado de trabajar con familias y preguntar a los papás, ¿hay normas en casa? Ellos tenerlo súper claro y decirte, sí, tenemos las normas súper claras. Preguntar a los hijos y no sabían muy bien qué normas eran. De hecho, os invito a que hoy, mañana, os sentéis un rato y le preguntéis simplemente por curiosidad a vuestros hijos y vuestras hijas qué normas tenemos en casa. Porque vais a ver qué cosas tienen interiorizadas, qué cosas ven como normas
y qué otras cosas ni siquiera se la han imaginado. Por esto mismo es importante sentarnos con ellos, explicarles las normas, por qué creemos que eso puede mejorar la convivencia y que sean conscientes de esos cambios que estamos esperando. Es importante destacar que aunque las normas sean firmes, hay excepciones. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo en mi casa la norma de que a partir de las 3 de la tarde no se toma azúcar, no quiere decir que a lo mejor haya un momento puntual en el que en algún evento, en alguna reunión familiar, mi hijo va a tomar dulce y no pasa nada. Mi hijo sabe que al día siguiente la norma sigue estando, ¿vale? Las normas pueden tener excepciones. Una vez que tenemos las normas claras, es importante hablar de qué consecuencias vamos a tener si eso no se cumple. Si estas consecuencias no se hablan, luego vamos improvisando y a veces nos pasamos, otras veces no llegamos. Entonces, es importante que en ese mismo momento vale, esto ha quedado claro, estas son las normas, ¿qué pasa si no se cumplen? Vamos a hablarlo ya, vamos a tenerlo ya claro. Esas consecuencias se deben aplicar inmediatamente y en un periodo corto de tiempo. Como hemos dicho anteriormente, es importante que nuestros hijos se sientan vistos y vistas, con lo que vamos a reforzar también cuando mi hijo o mi hija cumpla la norma. Le voy a decir, oye, lo he visto y me encanta que hayas interiorizado esta norma que a lo mejor antes te costaba un poquito. Estas normas de convivencia no solo son para nuestros hijos y nuestras hijas. Recordemos que las normas y los límites lo estamos poniendo para mejorar la convivencia, con lo que habrá normas que tengan que ver con todos los miembros de la familia y es importante que alguna norma tenga que ver con todos los miembros de la familia. Por ejemplo, cuando estamos comiendo no se usan los móviles en la mesa. Eso es para todos. Tenemos que ser coherentes con lo que estamos diciendo y con lo que hacemos. De nada sirve que yo le diga a mi hija, oye, tienes que cumplir las normas, pero esta norma de no móviles en la mesa, cuando yo me siento, lo cojo, ay, que es importante, hay un momento, ¿vale? Intentar ser coherentes y como hemos dicho antes, somos un ejemplo y somos un referente. Habilidades de rechazo. Es importante que nosotros, como papás y como mamás, sepamos decir que no y, por otro lado, el saber desarrollar e inculcar a mi hijo y a mi hija que sepa decir que no. Sabemos que en la etapa vital de la adolescencia el grupo de iguales cobra un poquito más de importancia que la familia, con lo que eso tiene sus cosas buenas y sus cosas quizá un poco más peligrosas o al menos podemos llegar a tener un poco de riesgo. ¿Por qué digo esto? Es importante que nuestro hijo o nuestra hija, además de fomentar su autoestima, sepa decir que no ante cosas que no quiere y así no sentir esa presión de grupo tan fuerte. Por último, otra competencia parental que tenemos que poner en práctica es el hecho de la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que desarrollar este proceso que para nosotros ya es algo natural, rápido, pero nuestros hijos y nuestras hijas quizá este proceso no lo tienen tan estructurado ni tan interiorizado. Entonces tenemos que acompañarles. Si lo pensáis, toda la vida nos llevamos tomando decisiones. Algunas no conllevan ningún riesgo, como por ejemplo, pues que quieres el yogur de fresa o de limón, y otras que en ciertos momentos vitales quizá sí pueden suponer algún riesgo. De ahí que sea tan importante el saber tomar decisiones. ¿Cuál sería el proceso en el que yo voy a acompañar a mi hijo o mi hija para tomar una decisión y que poco a poco lo irá interiorizando? Vamos a poner un ejemplo para ver estos 4 pasos de la toma de decisión súper claros. Vamos a imaginarnos que mi hijo le han invitado a un cumpleaños, pero justo el mismo día, a la misma hora, le ha invitado otro amiguito a un cumpleaños. Vamos a poner un ejemplo que en principio no supone ningún riesgo, para que lo veamos de manera sencilla. Lo primero sería el pensar antes de tomar una decisión, el transmitirle a mi hijo oye, que no tienes que tomar una decisión corriendo, ¿podemos pensarlo? Esto que parece muy sencillo, tengo que enseñarle a hacerlo, ¿vale? Tiene que ir interiorizándolo en su cerebro para que el día de mañana, ante otra decisión que sí que pueda suponer un riesgo, sepa que puede pensarlo, que no lo tiene que decidir corriendo. El segundo paso sería vamos a buscar alternativas para lograr en la medida de lo posible todo lo que tú quieres. En el caso del cumpleaños, pues por ejemplo, a lo mejor podría ser, oye, ¿y si nos planteamos el ir un rato a un cumple, luego ir otro rato al otro, ¿vale? El ver diferentes alternativas. Tercer paso e importante, pensar en lo bueno o malo de cada opción, qué me da positivo o qué negativo o qué riesgo en otro tipo de decisiones puede tener. Invitar a mi hijo, oye, ¿qué cosas positivas tiene aquí? Pues es que aquí van mis amigos, pero en este otro pues va un payaso que me encanta. Pensar un poco el que haga ese trabajo de qué te trae positivo cada opción.
Una vez que ya se ha decidido, reflexionando sobre todo esto, ha tomado una decisión, es importante ponerla en práctica. Con eso también le enseñamos a que sea consecuente con sus actos. A lo mejor ha elegido ir a un cumpleaños y luego viene y me dice: mamá, no me lo he pasado bien, no me ha gustado nada, mis amigos no estaban pendientes de mí. Vale, pues reflexionamos entonces qué ha fallado, qué ha pasado, que no pasa nada, la próxima vez lo pensamos, quizá a lo mejor la próxima vez no tenemos tanto en cuenta a lo mejor que tus amigos vayan o no a un cumpleaños. Todo esto es aprendizaje, pero todo este proceso que nosotros como adultos lo hacemos sin querer cuando nos enfrentamos a un cambio de trabajo, un cambio de domicilio, tenemos que enseñarle y acompañar a nuestros hijos para que el día de mañana también lo hagan solos. Y para acabar, ya que la familia es un pilar fundamental para la prevención de la violencia de género digital, vamos a ver, relacionado con estas competencias, qué podemos hacer como familia. Importante promover valores igualitarios en tu familia. Quizá tenemos que revisar un poco qué rol, qué mensajes damos sin querer, revisarnos a nivel individual, revisarnos a nivel de familia e intentar fomentar esos valores igualitarios. Dialogar con nuestros hijos e hijas sobre qué es una relación sana. El otro día en un instituto trabajábamos que era una relación sana y que era una relación tóxica, y me sorprendió que coincidió que todos los chicos y chicas iban por grupos. Todos me dijeron: es que una relación tóxica es muy fácil definirla, sabemos muy bien identificarla, pero en una relación sana no sé qué tengo que poner. Entonces es importante el dialogar y reflexionar con ellos que es una relación sana, hablar sobre la comunicación abierta, la libertad, el cuidado, la aceptación, la escucha, el respeto, la correspondencia, el que no se domina ni se controla a la otra persona. En la medida de lo posible, intentar ir soltando, fomentando la independencia y la autonomía personal. Educar sobre el consentimiento en las relaciones tanto sociales como de pareja. Hablar abiertamente con ellos y ellas con respuestas claras, sencillas y reales. Actuar ante creencias inadecuadas o expectativas no realistas. Concienciar a nuestros hijos e hijas sobre la importancia de comportarse de modo respetuoso tanto en el mundo presencial como en el mundo online, que no tengan tanta diferencia y que no sientan que detrás de una pantalla parece que todo está permitido. Importante enseñar a utilizar herramientas de ciberseguridad y de privacidad. Quizá yo como mamá no tenga esas herramientas, quizá tengo que ir a un taller, quizá tengo que hacer algún tipo de formación, quizá me voy a leer 20.000 libros, pero si yo quiero que mi hijo se proteja ante ciertas cosas, tengo que darle esas herramientas. Favorecer un uso responsable y controlado de Internet. Y para terminar, una de las cosas que más importancia tienen y que ya lo he dicho a lo largo del taller es que seas un buen ejemplo de comportamientos igualitarios, empáticos y tolerantes. Y hasta aquí el taller de seguros seguras frente a violencias de género digital. Espero que os llevéis una visión general de esta nueva realidad y que os llevéis herramientas que podéis desarrollar o hacer diferente, porque a lo mejor ya hay cosas que estáis haciendo. Al final cada familia es diferente, tenemos que analizar nuestra estructura, como dije al comienzo del taller, y ver qué cositas os pueden servir de este taller. Os dejo por aquí mi email para cualquier duda que os pueda surgir. Os invito a visitar la web de UNAF, donde tenéis muchos materiales e infografías, tanto para familias como para menores. Podéis trabajar muchas cositas con vuestros hijos e hijas, además de nuestro canal de YouTube, donde podéis ver también muchos talleres, y si queréis ampliar información, pues también tenemos el blog y el podcast. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en la siguiente.